Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad quiero pedirles que se trasladen a lo que es la sala de partos, específicamente lo que corresponde a la admisión de sala de partos. ¿Y por qué quiero pedirles esto? Bueno, porque este es un área bastante conflictiva donde llegan muchísimas pacientes, pacientes embarazadas, pacientes en trabajo de parto, con dolor, sangrando. Y muchas veces tomamos conductas en función de muchas veces liberarnos un poco del trabajo o no ingresar a tantas pacientes. Inclusive pudiesen existir protocolos en algunos hospitales donde contemplen que cierta y determinada paciente no puede ser ingresada sino a cierta y determinada edad gestacional, y ya les voy a decir por qué les estoy pidiendo esto. Yo quiero hablarles hoy de un tema que es bastante controversial y sé que a muchos de ustedes les va a parecer un poquito, a lo mejor, que no está ceñido a lo que son los protocolos de sus hospitales. Muchos de ustedes estarán acostumbrados a trabajar en la sala de parto, otros serán estudiantes, lo que verán en lo que es la práctica médica, pero yo les voy a hablar de un tema que va a poner un poquito en entredicho todo eso que hemos aprendido con respecto al ingreso de las pacientes, y específicamente lo que corresponde a la edad gestacional. Si por ejemplo yo le digo a ustedes que les llega una paciente a la admisión de sala de partos con 40 semanas de evolución, la paciente va porque tiene una preocupación, tiene ya 40 semanas, no ha tenido dolor, no ha tenido contracciones, y ella le dice a ustedes, bueno, ¿qué está pasando? Examíneme. Y por supuesto usted tiene otra cantidad de pacientes, posiblemente muchas con mayor o menor grado de emergencia que esta paciente que usted está viendo, y sin profundizar mucho en la evaluación, solamente posiblemente midamos la altura uterina, auscultemos el foco cardíaco fetal, y estos parámetros están bien, y nosotros le decimos a la paciente, bueno, que vaya para su casa y que tiene hasta las 41 semanas más 3 días para que le den sus contracciones uterinas dolorosas. Esta es una práctica muy común en la admisión de sala de parto, no solamente del hospital donde yo trabajo, sino también en muchísimos hospitales, no solamente de Venezuela, sino de muchos países latinoamericanos. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con lo que es la afluencia tan grande de pacientes en nuestros hospitales. Entonces, ustedes me dirán, bueno, sí, doctor, yo hago eso, yo no tengo ningún problema, la paciente va y posteriormente generalmente viene, y si a las 41 semanas más 3 días no ha presentado contracciones uterinas dolorosas, le decimos a la paciente que venga y entonces tomamos conducta. Bueno, yo voy a tratar de presentarles a ustedes o confrontar esto de tal manera que cambien un poquito la manera de pensar con respecto a esta conducta. Yo les voy a presentar un trabajo que se publicó en el año 2019, un estudio realmente importante, un metaanálisis multicéntrico que involucró más de 15 millones de pacientes embarazadas y aproximadamente unos 18.000 muertes fetales. Este estudio, basado en, como les mencioné ya, en un metaanálisis, una revisión importante que se hizo en el Reino Unido, y en este estudio participaron Javed Moglo, Hannah Rather, entre otros. Se titula Riesgo de muerte fetal y neonatal con el avance del embarazo de término. Y ya yo les voy a explicar específicamente qué se refiere esto o a qué se refiere esto. Esto fue un estudio sistemático, una revisión, como les mencioné, un metaanálisis con más de 15 millones de pacientes. Por supuesto, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de ver
que en la medida que el embarazo a partir de las 37 semanas aumenta en edad gestacional, qué riesgo va a tener nuestras pacientes o las pacientes en estudio de que tengan un mortinato o una muerte fetal, o que posterior al nacimiento el recién nacido o el neonato tenga la posibilidad de fallecer. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes una gráfica que sería básicamente como la conclusión de este estudio, el cual nos demuestra de manera significativa que lo que estamos haciendo en nuestras salas de parto no es una práctica correcta, no es una práctica que nos va a permitir reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver específicamente la configuración de esta gráfica, vamos a explicársela para que ustedes tengan en cuenta que debemos cambiar conductas, debemos hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Así tenemos que esta es una gráfica en la cual en el eje de las X se encuentran las semanas de gestación y en el eje de las Y se encuentra el riesgo de que la paciente pueda tener ya sea una muerte fetal intrauterina o una muerte neonatal una vez que el recién nacido nace. Y así podemos ver la gráfica color negro se corresponde con la muerte fetal, la muerte intrauterina, y la roja se corresponde con la mortalidad neonatal. Y así tenemos que a partir de las 37 semanas vemos que más o menos se mantiene una tendencia plana, baja, hasta la semana 39. Pero una vez que llegamos a la semana 40, comenzamos a ver que desde el punto de vista de la mortalidad intrauterina vamos a tener un incremento significativo del riesgo en la medida que aumenta las semanas de gestación. Y así tenemos, por ejemplo, que con un riesgo de aproximadamente o por debajo de 2 a la semana 40 ya vamos a tener un riesgo que está inclusive en 2 o un poco por encima de la semana 41 y así aumenta en la semana 42. Por lo que si esta paciente a las 40 o inclusive yo iría un poquito más allá, esta paciente entre la semana 39 y 40 de gestación nos acude a nuestro centro hospitalario y nosotros la mandamos para la casa y le decimos que acuda aproximadamente acá entre las semanas 41 más 3 días, estamos incrementando el riesgo de muerte fetal intrauterina más o menos en un punto por encima que si la hubiésemos atendido en ese momento. Ahora, ustedes me dirán, bueno doctor, pero entonces la sala de parto, eso se va a llenar de pacientes, la sala de maternidad, de hospitalización, eso se va a llenar de pacientes porque estas pacientes tenemos que ingresarlas para hospitalización porque no vamos a poder resolverlas el mismo día. Bueno, ya va. Aquí estamos hablando de tratar de dar evidencia de que posiblemente las prácticas que normalmente hacemos pudiesen más bien estar perjudicando la salud materna y perinatal. De tal manera que debemos crear ciertas estrategias que nos permitan de alguna manera poder estas pacientes tomar otro tipo de conducta que nos permitan reducir este riesgo o por lo menos mantenerlo. Entonces, por ejemplo, si esta paciente llega a las 40 semanas y yo le hago una evaluación exhaustiva, ¿ok? Y determino, y cuando hablo de evaluación exhaustiva, hablo de realizar una evaluación completa, incluyendo ecografía, líquido amniótico, posiblemente Doppler materno-fetal, que nos permita, o muchas veces también monitoreo fetal, que nos den un parámetro que nos permita dar el tiempo con base en estudios reales. Posiblemente estas pacientes podamos mandarla a la casa y regresar. Pero si es una paciente que tiene 40 semanas y nosotros solamente colocando un estetoscopio de pinar le decimos a la paciente que venga, o muchas veces ni siquiera le decimos nada, sino, bueno, si usted no tiene dolor, ¿se sienta el bebé? Sí. ¿Tiene dolor? No. Bueno, váyase para la casa y venga, si no le da dolor, a las 41 semanas más 3 días. O si pierde líquido. Y resulta que no estamos haciendo una evaluación exhaustiva y este es un feto que
pudiese estar en minusvalía, pudiese tener un problema que permita de alguna manera que posteriormente o en el corto plazo pueda tener una muerte fetal. Que la paciente acudió y tenemos la posibilidad, de acuerdo a sus características obstétricas, por ejemplo, sea una paciente cesárea anterior o sea una paciente ya con un cuello apto para inducir, un cuello con modificaciones importantes, es muy conveniente ingresar a estas pacientes y de una vez darle la oportunidad de finalización del parto, de tal manera que este riesgo incrementado, producto de el avance del embarazo en semanas gestacionales posteriores, no se presente y podamos contribuir a reducir la mortalidad perinatal, la mortalidad fetal. Vean que una vez que el feto nace, el riesgo de muerte ya del neonato se mantiene constante independientemente de la edad gestacional. Es decir, que el riesgo se incrementa si mantenemos ese embarazo por más tiempo. Cada semana que pasa incrementa el riesgo de muerte fetal intrauterina en caso de estos embarazos. De allí, bueno, quería traerles este estudio, quería hablarles de esto, de tal manera que ustedes puedan tener un parámetro que no solamente ustedes, todos nosotros como personal de salud, no solamente especialistas, sino residentes, estudiantes de medicina, que puedan de alguna manera estar conscientes de esta situación para no tomar tan a la ligera el hecho de que una paciente de 39, 40 semanas nos acuda sin ninguna aparente causa y nosotros de una manera un poquito banal le digamos que venga después, que venga a las 41 semanas más 3 días, por ejemplo. Esa práctica, de acuerdo a este estudio, recuerden que es un estudio bastante importante con más de 15 millones de embarazadas, nos dice que tengamos cuidado con esa conducta, que posiblemente, no voy a decir que todas las pacientes, pero en cualquier momento podemos tener una muerte fetal que pudimos haber evitado si de alguna manera canalizamos o evaluamos de manera exhaustiva a esa paciente cuando nos acude a la semana 39 o a la semana 40. Es un video en verdad de concientización al personal de salud que trabaja en las salas de parto y en las admisiones, que no estén mandando a la ligera a las pacientes de rutina para la casa, para aligerar muchas veces el trabajo, estamos muy full y resulta que esa paciente que estamos mandando para la casa sin una evaluación exhaustiva puede de alguna manera regresar en muy poco tiempo con una muerte fetal. Debemos evitar esto. En verdad vamos a cambiar paradigmas, vamos a cambiar conductas para poder tener resultados diferentes. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.